Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a su Memento Mori. Recuerden que tarde o temprano morirán. Los acompaña su amigo Eric Garay Su amigo Brian Nava. y hoy vamos a hablar sobre el gran Zeus, o el siniestro Zeus, o el catastrófico Zeus. No sé cómo lo quieras ver tú. El, yo considero que sí sería el siniestro. El siniestro Zeus. Pero bueno, vamos a recordar y ubicar un poco cómo se origina todo esto, porque en los anteriores videos hemos dado cuenta de cómo el mito, sí tiene significados que pueden dar cuenta, pues, de la existencia y también de la no existencia, ¿no? Cómo es que surge el caos primero, o hay el caos, la nada, ese vacío del que ya hablamos en algunos otros videos, Gea, Eros, y posteriormente Gea con Urano, ¿sí? Que da luz a su semejanza y dan origen a o procrean a titanes, ¿sí? Los cuales titanes, cíclopes, ¿sí? Y posteriormente Urano eh, obliga a Gea que los tenga en su vientre, ¿no? Que es una forma de simbólicamente expresarte que los eh, ocultara dentro de la tierra, dentro de las profundidades de la tierra, pues para no perder ese poder, ¿no? Y ese conflicto que existe entre los opuestos, ¿no? Entre el cielo, que está representado por Urano, y Gea, que está representado, que está representada por la tierra. Y luego viene la traición de Cronos, hijo de Gea y Urano, que castra a Cronos, ¿sí? Y posteriormente Cronos vuelve o repite el patrón de Urano, ¿no? Se vuelve ese tirano que de nueva cuenta piensa que la era anterior desaparecerá por una nueva era. Entonces, él ya simboliza o trae el significado de que una nueva era arrasa con la era anterior. ¿Sí? Los cambios modifican o destruyen las estructuras anteriores. Entonces, él presagiando esa desaparición, esa destrucción que él hizo, esa venganza contra su padre, esa traición contra su padre Urano, piensa que se va a cometer en él mismo, y es por eso que al procrear Cronos con Rea a hijos, comienza a devorarlos, ¿no? Comienza a devorarlos en vez de lo que hizo Urano, que era meterlos en el vientre de Gea. Cronos comienza a devorarlos. Y es cuando Rea, en complicidad con Gea y con el castrado Urano, engañan a Cronos para que no se comiera a su hijo Zeus. Y dice la teogonía de Hesiodo que le colocan una roca envuelta en lo que se puede entender como un pañal, y Cronos, pues iracundo, pero también desesperado para que no llegara ese final, devora al que pensaba que era Zeus y se traga la roca, ¿no? Y posteriormente esconden a Zeus, ¿sí? Rea, pues con ayuda, con complicidades, esconden a Zeus en lo que ahora conocemos como Creta, es amamantado, si no me recuerdo, por una ninfa, ¿sí? Crece Zeus con esa venganza, con esa sed de venganza en contra de su padre, ¿sí? Y posteriormente, cuando se da el encuentro inevitable, Zeus golpea con una patada en el vientre a Cronos y hace que vomite primero la piedra, que aparentemente era el mismo Zeus, y esa piedra da origen en la antigüedad a lo que se consideró el origen
del sitial o del lugar en donde se ubicaba el oráculo de Delfos, ¿no? Esa piedra primera que vomitó, posteriormente vomita a todos sus demás hermanos, desde luego ya grandes, según la simbología que nos da ese mito, y pues salen o hace que vomite a los dioses del Olimpo. Zeus, con esa patada, con esa acción de traición, ese acabar con su padre, la repetición de acabar con esa etapa anterior, hace que vomite a sus hermanos y crea o trae de nueva cuenta a la luz a los dioses del Olimpo, ¿no? Y en este punto me gustaría retomar que cuando Cronos justamente escupe a sus hijos, como comentaba usted, la roca en donde queda es considerado o lo toman los griegos como el centro del universo, ¿no? Se vuelve El un punto, ombligo. un ombligo Sí, sí, del universo. Entonces, sí, sí, sí. desde ahí, en relación con lo que leíamos en el capítulo anterior de la teogonía, se va a ver justamente cómo Zeus empieza a cobrar un papel preponderante dentro de la explicación del cosmos y del universo, una vez que ha quedado atrás esta primera época de los titanes, ¿no? Y a partir de ese momento, considero que es cuando la piedra cae y ya definitivamente empiezan a salir los hijos de que Cronos había comido. Ese es el momento en el que en verdad surge una nueva explicación teológica respecto a la propia humanidad y en este caso al conflicto por el gobierno del cosmos, porque es ahí cuando se desatará lo que es la guerra con los titanes, cuando en el afán de hacerse del poder surge esta generación de dioses que se van a encargar de ser los soberanos en el Olimpo y que es la generación que se encarga de remitir o de castigar a todos los titanes, encerrándolos en el Tártaro, ¿no? Sí, al final, porque al final se habla de una guerra en donde pues las montañas, los rayos volaban, ¿no? Prácticamente era una época, no sé, si la quisiéramos ubicar geológicamente, en el mito te describen erupciones volcánicas, rayos, montañas volando de un lado a otro, ¿no? Entonces, tal vez míticamente te estaban explicando ese origen del planeta, ¿no? Épocas geológicamente muy anteriores a cualquier existencia de vida. Y se da esa guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes. Según esto, hace un cálculo por ahí, 10 años, pero no sé, 10 años de qué naturaleza, ¿no? Exacto. 10 años, y posteriormente se da la gran victoria de Zeus, quien toma el trono, ¿sí? Y los tres hermanos, ¿no? Tenemos a Hades, que le toca el inframundo, desde luego la parte de la oscuridad, lidiar con las almas de los muertos, no está muy contento. A Neptuno, ¿no? Le tocan los mares, es el dios más menudo. Poseidón, ¿no? Bueno, propiamente. Poseidón, sí. Luego posteriormente llamado Neptuno, ¿no? Y vemos también esa personalidad humana en cada uno de los dioses. Es un tema ahí interesante porque todos los dioses griegos tienen personalidades humanas, pero algo muy importante que quiero destacar. Si nos podemos percatar, el ser humano no adoraba o no profería un amor a los dioses. Se advierte de teogonía y se advierte también de Apolodoro, un temor. Es más temor. Es más rendir un tributo para que no me castigues, considerando que tú tienes las mismas emociones y los mismos defectos que un ser humano común. Entonces, no era un amor, no era una adoración por amor o respeto, era más un tipo de contribución para que no me hagas daño. A sabiendas que eran dioses que hacían rabietas, tenían caprichos igual que un ser humano, ¿no? Y de ahí también viene, pues las distintas versiones que se pueden encontrar sobre el origen del ser humano, ¿no? Por un lado, se dice que dentro de los mitos que Prometeo crea a los seres humanos
del barro, ¿no? Bueno, A los seres humanos del barro, y posteriormente son borrados por la ira de Zeus, ¿sí? A través de un diluvio, y ahí como que se sobrevive solo el hijo de Prometeo con su esposa a través de una barca, si lo quieres ver, y encuentras una gran analogía entre el diluvio y Noé y la Biblia, ¿no? Casualidades creo que no hay más causalidades, ¿no? Deberemos, habrá que determinarse qué es más antiguo. Yo creo que probablemente la teogonía, los mitos griegos sean más antiguos, tal vez los tomaron de ahí. Habrá que hacer un análisis más detallado con relación a esto. Pero también se refiere, por ejemplo, como lo platicabas en la plática, en el diálogo anterior, por Hesiod, ¿no? Esa creación del ser humano que comentabas con relación a la creación de los seres humanos de bronce. Sí, incluso usted estaba revisando esta literatura diferente o esta fuente diferente en la que comentaban o daban también crédito a la afirmación que hacía respecto de teogonía, en el sentido de que no hay un momento exacto en el que Hesiodo establezca cómo surge el hombre. Sí. O sea, sí nos da el referente de que hubo incluso habla, ¿no? De una época dorada cuando gobernó Cronos, pero hasta ahí. E incluso sí refiere lo de que hay distintas edades por las que pasa el hombre respecto de ya el gobierno de Zeus, pero nunca o no puntualmente lo aterriza, o sea, no nos dice claramente de dónde emana el ser humano y no es un criterio homologado, ¿no? Porque como lo comentaba usted, ¿no? Hay quienes establecen que el tema está relacionado con Prometeo. Y cosa diferente, porque en el caso de Teogonía, Prometeo está relacionado más con el surgimiento de la mujer, como castigo justamente Sí. de que Prometeo pretendía pues sorprender la inteligencia de Zeus respecto a los tributos, a las ofrendas que debía recibir, y respecto del tema del fuego, ¿no? Que es un mito muy conocido, en lo que lo llevará justamente a que Zeus se enoje y pida a Hefesto que cree a Pandora, que justamente su nombre quiere decir aquella que tiene todos los dones, porque como bien lo establece Hesiodo en su momento, en la teogonía, esta mujer, Pandora, va a tener el aporte o los dones de todos los demás dioses, ¿no? Incluso se habla de que Atenas, no es cierto, ¿cómo se llama? ¿Era Afrodita? No, se me fue el nombre de esta mujer. Atenea, cierto. Atenea le da la inteligencia, Afrodita ese toque de sensualidad, de seducción que la caracterizaba. El amor erótico, incluso entre Afrodita y Hera, que era la esposa de Zeus, había cierto recelo, porque Hera representaba el amor conyugal, ¿sí? Y Afrodita representaba el amor erótico, el amor sexual. Entonces había dos tipos de adoraciones, ¿no? Y Hera, pues, en el mito te refleja que era constantemente vejada, ¿no? Por los constantes... Pero rencorosa porque no le perdonaba las infidelidades. Eso, por ejemplo, en la película de Hércules de Disney, ya la volví a ver porque había varios temas que no me cuadraban. Y venden la historia de que Hera está muy feliz con el nacimiento de Hércules o Heracles, ¿no? Como refería Hesiodo. Pero la realidad es que no, porque es producto de una relación, diríamos, extramarital de Zeus. Entonces, el que tenga que pasar que lo tengan que someter a los trabajos que realiza Heracles o Hércules, no es casualidad, o sea, es por una venganza también de Hera, que no estaba de acuerdo con que él se quedara en el Olimpo. Y en el caso de este tema que justo retomando a los seres humanos. Atenea se supone que nace de una jaqueca que tuvo Zeus. En consecuencia, derivado de ello, también Hera tiene un hijo en solitario, que va a ser Hefesto. Y Hefesto justamente es el que, pues, refieren, en este caso, se refiere que nace con una cojera, y hay dos versiones, ¿no? La primera dice que es la misma Hera la que
lo tira del Olimpo y que con ello agrava su padecimiento y que incluso le da esa característica de una persona pues discapacitada, ¿no? Y hay otra en la que dicen que Zeus, que derivado de que se da cuenta de que Hera ha tenido un hijo en solitario, es él quien lo tira por el Olimpo y que al final del día de ahí nace las características que va a tener Hefesto. Yo creo que aquí podemos retomar los temas. Zeus, el rey del Olimpo, ¿no? Siniestro, grandioso, rey o un símbolo que te deja ver una nueva era. Porque si regresamos a los temas principales, vemos cómo hay una colisión de contrarios, una lucha de opuestos, y esa lucha de opuestos da lugar a una era, a un estado de cosas, y ese estado de cosas es eliminado por un nuevo estado de cosas. El estado de cosas que se gestaba, por ejemplo, entre Urano y Gea, es sustituido por un nuevo estado de cosas dado por Cronos y Rea, y ese nuevo estado de cosas es sustituido por, por Zeus, ¿no? por Zeus, por Zeus y Hera. Entonces, aquí nos dejan ver tal vez la necesidad del cambio, ¿no? La lucha de opuestos da origen a algo nuevo, y eso nuevo puede o es necesario que se modifique por un nuevo estado de cosas, un nuevo contexto, probablemente social, universal, natural, como lo quieras ver. Entonces tenemos lucha de opuestos, cambio, un constante cambio, ¿sí? Que nos refleja el mismo mito, y que nos refleja también, pues nos quiere dejar ver que el ser humano también está en constante cambio, ¿no? Tiene orígenes distintos, pero también ha sido eliminado en diferentes épocas, ¿no? Los hijos o los seres humanos creados, por ejemplo, por Prometeo, son exterminados por el diluvio ordenado por Zeus, ¿sí? Del que sobrevive solo su hijo, el hijo de Prometeo, y su esposa en una barca, que ya dijimos que casi es muy equivalente al diluvio bíblico, y a Noé, ¿no? Entonces, creo que estas son son enseñanzas muy, muy tremendas que nos dejan ver que estos mitos sí nos pueden dar lectura sobre lo que pudo acontecer en una realidad probablemente perceptible o la que llamamos sensible o física. Sí, ahí también, si nos ponemos en ese sentido a equiparar entre entre el mito y la realidad, encontramos muchas coincidencias, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, se habla de un diluvio. Podríamos explicar en ello que los autores del momento afrontaron tal vez lo que hoy conocemos como un tsunami, lo que hoy conocemos como un huracán, algún fenómeno relacionado que haya destruido completamente a una comunidad y que de ahí surgiera la idea de explicar esta situación del exterminio de esa generación de hombres por un diluvio, ¿no? O sea, los fenómenos físicos y los fenómenos del ambiente impregnaron mucho en la manera en la que ellos justificaron, ¿no? Si no, no se verían estos pasajes tan marcados, ¿no? Incluso cuando usted refería a lo del conflicto en el Olimpo, que se lanzaron árboles y que fue todo un... Exacto, o sea, claramente puede hablar o se puede atribuir a un tema de tanto erupciones volcánicas, el tema de terremotos, asteroides, incluso el tema de cuando Zeus tira la piedra que comió Cronos creyendo que era él. No suena descabellada la idea de que podría tratarse de un meteorito, ¿no? Que cae en la Tierra y que cae puntualmente ahí, como muestra de que Zeus obligó a su padre a escupir a sus hermanos, ¿no? Pero recordemos que no había forma de explicarlo más que a través de la imaginación. Exacto. Porque se contaba de la boca al oído. No era... Estamos hablando de épocas en las que la escritura no era común. Era compleja. Era difícil. Entonces era de la boca al oído. En suma, ¿cómo lo podemos aterrizar? Lecciones de estos mitos.
son muy antiguos, Pseudo Apolodoro, por ejemplo, Hesiodo, Homero, nos dejan muchas interpretaciones, muchos significados que los podemos palpar en la realidad. Probablemente fueron tomadas también por Heráclito, ¿no? En la lucha de opuestos, en el constante cambio, ¿sí? En el tema de que nada está estático, todo está tal vez sentenciado a perecer para renovar, ¿sí? Tal vez podamos identificar el eterno retorno nietzscheano, ¿no? Y también podemos identificar la dialéctica hegeliana o la dialéctica de Marx en estos mitos. En suma, creo que si lo consideramos, la lucha de contrarios está hasta entre nosotros mismos. Nosotros luchamos con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros demonios, con nuestros deseos, ¿no? Con nuestro ello, ¿no? A nivel psicoanalítico, luchamos con nuestro cuerpo, luchamos contra las fuerzas terrestres, contra la fuerza gravitatoria, luchamos contra, vamos, infinidad de energías que de alguna forma lidian con nuestra estructura física, trastornos mentales, o sea, en el fondo es una lucha de opuestos. Tal vez nos estamos frenando, somos impulsivos, traemos determinados trastornos, es una lucha que se vive también en el interior. Entonces, primera lección, lucha de opuestos, un cambio constante, todo está sentenciado, como dije, a un cambio y a la renovación, no solo las plantas, no solo los animales terrestres, también las civilizaciones. Es una sentencia que te da y la renovación probablemente también esté sentenciada a perecer para dar lugar a algo nuevo. Hablaríamos entonces de un determinismo por parte de la mitología griega, ¿no? O sea, Parece hay que un sí, destino inevitable. determinismo, tal vez un destino inevitable, pero un destino que te condena al cambio constante. Sí, porque si lo hablaras, si habláramos de un destino ya a rajatabla, es que es un destino, no sé, destino relativo, porque estás destinado al cambio constante, a la renovación constante, y a que la nueva generación también esté condenada a perecer para dar lugar a algo nuevo. Ese es un gran mensaje, o sea, te dejan muchos mensajes. Y los vamos a ver con mayor profundidad, pero creo que son las lecciones que podemos sacar de aquí. Por último, bueno, podemos ver a un Zeus que se parece mucho al dios bíblico, un dios cruel, ¿sí? En algunos momentos de los pasajes bíblicos, ¿sí? Un dios cruel, un dios vengativo, un dios con personalidad humana, ¿sí? Muy similar. Eh, Siniestro, creo que no. Me parece que es un dios humano, que también sufre, que también tiene deseos, que también siente dolor. Pero creo que en conclusión parece que es un dios más con una personalidad humana. Bueno, y ahí creo que algo que también me llamó mucho la atención es que al final del día representa, Zeus propiamente, representa la estructuración o el surgimiento que va a dar, vamos, los pilares de toda una cultura en el sentido no solo mitológico, sino también literario. O sea, a partir de su vida se empezó, o de cómo explicaron su existencia de los dioses, se empezó a producir literatura, se empezó a producir arte, o sea, también, de cierta manera, el mito, lejos de convertirse en una limitante intelectual, se convierte en un factor de desarrollo intelectual, ¿no? Si no, no tendríamos las obras que hoy en día conocemos, ¿no? De Homero o de propiamente Hesiodo, ¿no? Que hemos estado leyendo. O sea, es esa explicación del mundo la que abre la puerta a que distintos tinteros empiecen a plasmar cómo ellos con relación a a estos pilares, van a construir toda una historia, ¿no? Sí, 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 fíjate, es lo que hemos hablado, por eso nos hemos quedado el mito, porque tiene muchos significados y te ayudan incluso a vivir. Muchos dirán, ¿cómo me ayuda a vivir el mito? Ya te lo dije, te lo aterricé. O sea, todo cambia, desde el microcosmos al macrocosmos. Estás condenado a un cambio, ¿sí?
a un exterminio para dar lugar a algo nuevo que a su vez tendrá que modificarse. Eso te lo estás diciendo desde hace más de 2000 años, ¿no? Estos mitos. Y que probablemente existió un momento de caos, de vacío, pero probablemente existió algo distinto antes de ese caos, ¿sí? O hubo algo distinto, para no hablar de existencia, de ese caos, y que probablemente esa lucha de contrarios se da en todo lo que existe o lo que podemos percibir, hasta en nosotros mismos. Y eso es lo que te reflejan los mismos dioses. A manera de conclusión, Brian. Con una pregunta de cierre, como hemos empezado a acostumbrar, sería... es complicado, porque obviamente que ya llegamos a la conclusión de que no se le pueden atribuir adjetivos a Zeus tan inquisitivos, o sea, no le podemos atribuir este tipo de adjetivos tan crueles, tan inquisitivos, porque al final del día refleja la personalidad de un ser humano, pero podría ser cuál es la explicación al mito que queda hoy en la contemporaneidad. La explicación al mito. Pues yo me quedaría con la Porque hoy en día, pregunta. perdón, en el sentido de que hoy en día seguimos creando mitos para justificarnos. Seguimos creando ideas y dogmas para justificarnos. Sí, el mito es necesario. El ser humano es mítico. O sea, el ser humano vive también de mitos. Eh, fíjate que en esta reflexión, en este diálogo, me queda como conclusión. Yo creo que en este momento no haré pregunta, pero pienso que la enseñanza es que en lo que conocemos como cosmos, las cosas eh, existen o dejan de existir por colisión, por lucha, y surgen cosas nuevas, incluso a nivel de microcosmos, como dije, en nosotros mismos, ¿no? Luchamos con nuestros demonios, luchamos con nuestros neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Luchamos con depresión, luchamos con impulsividades, luchamos con nosotros mismos. Si sucede a nivel de microcosmos, ¿por qué no se sucederá a nivel de macrocosmos? Primer tema. Y el constante cambio, ¿no? Ese constante cambio que también debe suceder a nivel de microcosmos y a nivel de un macrocosmos. Entonces, destinados al cambio, yo creo que sí. Cambio constante. Y con eso, pues terminamos por este momento en su memento mori. No olviden que tarde o temprano morirá.